Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 7 para el curso de lenguaje. Esta semana vamos a hacer una semana de repaso de los temas anteriores que hemos desarrollado. Vamos a citar a la semana 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Únicamente vamos a hacerlo por medio de preguntas. De una u otra manera, haciéndoles recordar a ustedes las clases que nosotros fuimos desarrollando. Pero eso sí, también pedirles que ustedes verifiquen y también estudien por parte del compendio y por parte del video y se apoyen con lo que han podido escribir o transcribir en sus cuadernos. Entonces empezamos con el primer tema, que es el multilingüismo. Como ustedes saben, al hablar nosotros de multilingüismo, hablamos de la diversidad y cantidad de lenguas que habitan en nuestro territorio peruano. Y tenemos que recalcar que prácticamente se le considera idioma al español, al quechua, al aymara y a las lenguas amazónicas. Y recordar que la mayor cantidad de lenguas se halla en nuestra Amazonía. Entonces acá nos dice las lenguas amerindias son. Yo les voy a recordar que nosotros vamos a llamar lenguas amerindias a aquellas lenguas que nacieron y que pertenecen a la zona de América, ¿ya? Entonces, para mí, ¿qué vendrán a ser las lenguas amerindias? Pues en este caso vendrán a ser todas aquellas lenguas nativas u oriundas de un territorio, pero en este caso de un territorio americano. Por eso se le llama amerindias, ¿ya? Si nosotros tomamos como un ejemplo el español, pues el español es una lengua no amerindia. ¿Por qué? Porque esa lengua viene del latín y el latín es de Europa. Hay que tener ello en cuenta. En la pregunta número 2 me dice, ¿cuál es la relación que existe entre el Campa Asháninka y el Aymara? Tenemos que recordar que el Campa Asháninka vendría a ser una lengua del territorio amazónico y el Aymara vendría a ser una lengua que se halla por la sierra o por la sierra del Perú. Entonces, cuando yo digo qué relación existe, pues fácil, estamos ante la relación de lengua-lengua, es decir, al Campa Asháninka se le considera lengua y al Aymara se le considera también lengua. En la pregunta número 3 nos dice, ¿por qué Perú es un país pluricultural y multilingüe? Pues nosotros tenemos que mencionar y recalcar que ya que nuestro país es un país donde habitan una gran cantidad de culturas y que fruto de cada cultura tenemos también la variedad de lenguas, entonces vamos a decir que se le llama pluricultural y multilingüe por la variedad y cantidad de lenguas y culturas que coexisten en territorio peruano. Nosotros ya hemos escuchado anteriormente cuando se dijo que Perú es un país rico en cultura. Es cierto, somos ricos en cultura. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad cultural. Y esa diversidad cultural también nos va a traer la diversidad de lenguas. Por eso también nos denominamos multilingüe. Ahora pasemos al tema del sustantivo. Primera pregunta, antes de ello, el sustantivo viene a ser una categoría gramatical muy importante en la lengua española, ya que para que nosotros aprendamos a hablar una lengua tenemos que saber el pronombre, el verbo y el sustantivo. En todo caso, el sustantivo es una categoría que indica o hace relación a personas, animales, cosas y objetos. En la pregunta número 1 nos menciona, el sustantivo es una palabra variable, porque recordemos, si yo digo Luis y yo digo Luisa, obviamente que está variando, ¿no es así? Entonces, esta palabra es variable porque está variando en género y número. Yo puedo decir niña o puedo decir niñas,
Puedo decir niña o puedo decir niño. Entonces a ello hace referencia. Muy bien, ahora la segunda pregunta. Nos dice, los jugadores que integraban en el equipo no pudieron subir al ómnibus a tiempo y la multitud no ayudaba mucho. ¿Cuántos sustantivos hay? Como ustedes saben, el sustantivo viene a ser una palabra que expresa o que hace mención a la persona, al animal, a la cosa y al objeto. Entonces, el número de sustantivos que yo tengo es jugadores, equipo, ómnibus, tiempo, hasta ahí van 4, multitud, 5. En todo caso, la respuesta es la C. 5 jugadores. Sí, perdón, 5 sustantivos. En la número 3 nos menciona, marca la oración con sustantivo concreto. Sustantivo concreto viene a ser aquel sustantivo que yo puedo sentir o percibir por mis 5 sentidos. Cuando me dice, me gusta ser sincero, obviamente el sustantivo es sincero. Pero en este caso, sincero vendría a ser un sustantivo. En este caso no es sustantivo, sino es adjetivo. Luego dice, la responsabilidad es importante. En este caso, responsabilidad viene a ser un sustantivo, sí, pero es abstracto. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver a la responsabilidad. La B dice, me acompañarás siempre. Ahí ni siquiera se presenta un sustantivo. Traje 2 panes con palta. Panes, que es un sustantivo, palta, que es otro sustantivo. Y en ambos casos son sustantivos concretos. Por lo tanto, mi respuesta es la D. Panes y palta vendrían a ser una clase de sustantivos concretos. El siguiente tema, que vendría a ser sobre los adjetivos, menciona la primera pregunta. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en el siguiente texto? Nosotros tenemos que recordar que el adjetivo calificativo es aquella palabra que se encarga de dar una cualidad del sustantivo. Este adjetivo calificativo siempre va a acompañar y va a calificar al sustantivo. Entonces, cuando yo digo, esa mujer hermosa fue culpable de aquellos largos años perdidos en mi cansada mente. Yo tengo que encontrar el sustantivo, que en este caso es mujer. Pero mujer está siendo calificado por hermosa. Primer adjetivo. Luego dice largos años perdidos. Los años son largos y los años son perdidos. Hasta ahí tengo 3 adjetivos. Y luego dice mi cansadamente. Cansada vendría a ser adjetivo y el otro es el sustantivo. Por lo tanto, la respuesta viene a ser 4 adjetivos calificativos. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes palabras subrayadas está funcionando como adjetivo calificativo? El adjetivo calificativo viene a ser aquella palabra que califica a un sustantivo. En este caso, en la A, hablo es un verbo. B vendría a ser, en Leonardo fue un genial pintor. La palabra subrayada vendría a ser genial, que en este caso está calificando a pintor. Por lo tanto, ese vendría a ser el adjetivo. Tú, ya, bueno, para especificar, tú viene a ser un pronombre, dinero viene a ser un sustantivo y dio viene a ser un verbo. En todo caso, la respuesta es la D. En la siguiente nos menciona función que cumple el adjetivo en el sujeto. La función más importante, de acuerdo al punto de vista sintáctico, de un adjetivo en una oración viene a ser que éste funciona como modificador directo, al igual que el determinante. Veamos la siguiente, el tema que son los determinantes.
Los determinantes vienen a ser aquella categoría gramatical que se encarga de acompañar al sustantivo. Lo va a acompañar y va a determinar su valor. En la primera pregunta nos dice, en el siguiente texto, el número de adjetivos demostrativos es, en este caso vamos a considerar que esos adjetivos demostrativos están haciendo relación a los determinantes. Cuando dice esta noche oscura, esta vendría a ser el determinante demostrativo. Y tormentosa entre aquellas miradas, aquellas es el determinante demostrativo. Que me condenan y esa sonrisa tuya, esa vendría a ser el otro determinante demostrativo. Tuya maliciosa, las almas enamoradas penan. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos determinantes demostrativos? Pues la respuesta es 3. La clave A. Porque los determinantes demostrativos vendrían a ser esta, aquellas y esa. En la siguiente pregunta nos dice, en la frase, una buena cosecha da un buen vino. Las palabras subrayadas son una, que viene a ser un artículo indefinido, y un buen vino es otro ejemplo de artículo indefinido. Por lo tanto, la respuesta es la B, artículos indefinidos. En la pregunta número 3 nos dice, señala qué alternativa no contiene un determinante numeral. Recordemos que el determinante numeral viene a ser aquel tipo de determinante que hace relación a números. Puede ser números cardinales o puede ser números ordinales o partitivos, pero siempre te va a dar la noción de números. Cuando dice, dos amigos viajaron a Cusco, esa es un determinante numeral. En la B dice, ella obtuvo el primer lugar. Primer es un determinante ordinal. Véndeme medio kilo de arroz. Medio, un determinante partitivo. Julio realizó un triple salto mortal, que vendría a ser determinante múltiplo. Aquella jovencita canta estupendo. En todo caso, aquella vendría a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque aquella viene a ser un determinante demostrativo. Y sin embargo, los demás presentan determinantes numerales. La clave que no contiene una alternativa con determinante numeral es la El siguiente tema, que son los pronombres. Recordemos que los pronombres tienen una función muy importante en la oración, ya que los pronombres pueden sustituir a un sustantivo y no solamente lo van a sustituir, sino que también a nivel oracional pueden cumplir la función de núcleo del sujeto. En la primera pregunta nos menciona, ¿en cuál de las oraciones lo no es un pronombre? Yo me voy a dar cuenta que recordemos que los pronombres vienen, o yo los voy a reconocer porque siempre van a estar en relación con un verbo. De esa manera yo los voy a diferenciar de los determinantes. ¿Por qué? Porque los determinantes van a estar en relación con un sustantivo. En la A me dice, lo probé y lo hice regresar. Cuando dice lo probé, lo está acompañando un verbo y lo hice regresar. Ese lo hace referencia a una persona o es considerado como un verbo proclítico. En la B te dice, lo bonito era su caminar. En este caso, lo está acompañando a un, cuando dice lo bonito, puede ser a un adjetivo o una palabra sustantivada, puede ser un adjetivo sustantivado. En la C dice, siempre lo sabía. Al costado vemos un verbo. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo, otro verbo. Lo pintamos, otro verbo. En todo caso, cuando lo no acompaña un verbo y sin embargo está acompañando a un adjetivo o a un sustantivo o a una palabra sustantivada, ese será el que está actuando como determinante. Por lo tanto, la respuesta es la B, porque lo está acompañando a bonito y en este caso bonito puede ser considerado un adjetivo sustantivado.
En la pregunta número 2 me dice, señala la función que cumple la palabra subrayada en la siguiente oración. Yo solo me ocupo de los míos. Cuando dice los míos, está haciendo relación a un pronombre posesivo. En todo caso, tenemos que darnos cuenta que míos está haciendo relación, puede ser a tu papá, a tu mamá, etcétera, a personas. Y esas personas están siendo sustituidas, o esos sustantivos están siendo sustituidos por pronombres. En la número 3 nos dice, marca la oración con más pronombres. A ver, vamos a ver en la A. Tú no pensaste en ella ni en él. Los pronombres presentes son tú, ella y él. Entonces, en la clave A yo tengo 3 pronombres. En la B dice, devuélvemelo de una vez. Puede ser devuélvemelo, que son 2 pronombres enclíticos, nada más 2. En la C dice, llévala a su casa. La, que puede ser también un pronombre enclítico. Préstame el cuaderno. Me, que puede ser otro pronombre enclítico. En la siguiente dice, estuve esperándote en casa. Estuve esperándote, que puede ser un pronombre enclítico. Entonces, la respuesta vendría a ser la A. ¿Por qué? Porque presenta 3 pronombres. Tú, ella y él. En el siguiente tema, que viene a ser el verbo, recordemos que el verbo es aquella palabra muy importante en una lengua, porque por medio de él se expresan las acciones. En todo caso, yo tengo que decir que el verbo viene a ser aquella palabra que expresa acción, pasión y estado de los seres. En la primera pregunta me dice, ¿en qué alternativa se encuentra un verbo en modo imperativo? Nosotros tenemos que recordar que el verbo tiene 5 accidentes gramaticales. Persona, número, modo, aspecto y tiempo. Dentro del modo yo tengo modo imperativo, que es igual a decir mandato, modo indicativo, que es igual a decir una acción real, y modo subjuntivo, que viene a ser una acción irreal o una acción que muestra duda. Cuando dice modo imperativo, yo tengo que buscar el verbo que exprese una acción como mandato. Y claro, el verbo que se está expresando como mandato viene a ser la B, siéntate, ¿no es cierto? Como una orden. Por lo tanto, esa es la respuesta. En la 2 dice, en Julio César llegó, vio y venció, se encuentra en aspecto. Los verbos. Cuando dice llegó, vio, venció. Recordemos que el verbo presenta 2 tipos de aspecto. Aspecto perfecto, cuando los verbos están en pasado, y aspecto imperfecto, cuando los verbos están en futuro o en presente. Y en este caso dice llegó, pasado, vio, pasado, venció, pasado. Por lo tanto, el aspecto es perfecto. Y en la siguiente nos menciona, pregunta número 3, la función sintáctica del verbo es la de ser. En este caso, cuando yo hablo de función sintáctica, estoy diciendo la función de un verbo a nivel de oración. Entonces, ¿cuál será su función a nivel de una oración? Pues fácil, es de ser núcleo del predicado, ya que por medio del verbo se expresa la acción tal cual. Muy bien, chicos, hasta acá sería el repaso respecto al curso de lenguaje. Únicamente ustedes pedirles que sigan repasando en sus cuadernos, con sus materiales o ingresando a la plataforma. Aparte de ello, terminamos este repaso, ustedes ingresen a la plataforma y den su práctica calificada. Ya nos estaremos viendo para las siguientes clases. Chao.